Bueno, pues bienvenidos a todos, bienvenidos a este ya último webinar de la temporada que hacemos juntamente con Luis Vilanova. Yo soy Daniel de TecnoWebinars y estaré coordinando y moderando el webinar de hoy. Ya sabéis que al finalizar la presentación por parte de Luis tendréis ocasión de plantear vuestras preguntas, vuestras dudas. Estaremos encantados de, si podemos, pues resolverlas. Ya sabéis que hoy vamos a hablar de la protección de la propiedad industrial e intelectual con ISO 27001 e ISO 27017. Y para ello pues tenemos a Luis Vilanova. Él se hará una breve presentación ahora mismo. Luis, estamos viendo la pantalla y creo que te escuchamos perfectamente. A ver cómo te escuchamos. Pues nada, hola, buenas tardes a todos de España y Perfecto, buenos días de América, supongo. Nada, pues comenzamos si queréis. Hoy vamos a tratar una problemática que colaboro con diferentes despachos de abogados fundamentalmente, y es cómo proteger los activos digitales, ¿no? Sobre todo los activos digitales que sustentan muchas veces la PI, ¿no? La propiedad industrial y propiedad intelectual. Estos activos digitales, ya sabéis, bueno, ahora iremos viendo, pues está claro que pueden ser desde diagramas, pueden ser planos, pueden ser dibujos, pueden ser código fuente. No hablaré del scroll, pero quizá eso lo deje para otra presentación, ya lo hablaremos de esto. Puede ser cualquier soporte digital que almacene información que debe de ser protegida por la propiedad industrial intelectual del propietario, ¿no? En este caso. Aunque he empezado ya directamente a hablar de la problemática, voy a hacer una breve presentación porque muchos de vosotros ya me habéis visto en otros webinars. Bueno, pues yo me llamo Luis Vilanova y llevo más de 20 años en consultoría y auditoría. Soy auditor CISA por ISACA, es una certificación como auditor internacional. En cualquier lugar del mundo nos podemos firmar informes de auditoría con una calidad que nos soporta esta certificación. Y estoy formado en 27001 por SGS y 27017 por BSI. La 27017, aunque luego lo veremos mínimamente, amplía la 17 a todas las soluciones que están en cloud, ¿no? ¿De acuerdo? Y como cada día más todo está en cloud, pues bueno, es muy importante. Añade una serie de puntos de control y sustituye otros. Y bueno, también soy máster en ciberseguridad por Deloitte, trabajo, como he dicho, como perito también con muchos abogados y jueces de España, Francia, Italia, UK y cada día más en Sudamérica. Y bueno, y otras formaciones que podéis ver aquí, pero bueno, me he formado en la Escuela de Negocios el IES, bueno. Pero para lo que nos ocupa, yo quisiera aquí hacer una pequeña paradita, dado que ya no existe o realmente es muy extraño que presentemos proyectos con propiedad intelectual o industrial donde no haya un soporte digital de la información. Como decía, pueden ser cualquier AutoCAD, puede ser PDFs, puede ser cualquier código fuente, algoritmos. Al final esto acaba, en la mayoría de las ocasiones, quizá no todas, pero en la mayoría de las ocasiones, en soporte digital. Por eso, más allá, yo no voy a hablar de los trámites para proteger la propiedad industrial y la propiedad intelectual que hay que hacer legalmente, sino voy a hablar de cómo vamos a proteger nuestros activos digitales, activos informáticos que subyacen debajo de esta protección intelectual industrial. Por eso, la frase esta es absolutamente correcta, aunque también es aplicable a otros sectores, pero la información es el activo más importante de una organización. En muchas ocasiones lo olvidamos, ¿no? Olvidamos de que esto cada día más me lo encuentro, sobre todo en juicios, ¿no? Donde la base de datos de un cliente ha sido robada, donde un trabajador se ha llevado información a una nueva empresa, donde un ciberataque ha robado los clientes y pedidos de una base de datos que se puesta en Internet. Bueno, hay multitud de casos donde no proteger adecuadamente la información, pues nos lleva a una serie de riesgos. Pero riesgos incluso muchas veces también, ya no solo porque lo perdamos porque nos afecte a nuestra propiedad intelectual industrial, sino que también afecta al compliance, ¿no? El GDPR y todo eso, aunque esto ya lo he hablado en otros webinars, ¿no? Al final, lo que nosotros tenemos, como hablábamos, tenemos que proteger activos intangibles. Activos intangibles que se almacenan como documentos, planos, diseños digitales, códigos fuente, gráficos, animaciones, dibujos, etcétera, etcétera, que se almacenan
en diferentes formatos, estructuras, lugares, etcétera. En formato digital, vamos a centrarnos en los que se trabaja de formato digital, que también podríamos ampliarlo al formato papel. Estoy absolutamente de acuerdo y muchas de las medidas que yo os voy a contar también aplican, muchos de los controles que yo voy a contar de cómo casa la 27001, ahora hablaremos de 27001, y de cómo casan nuestros activos que sujetan nuestra propiedad intelectual industrial, se podrían aplicar también a documentos físicos, ¿no? Hablamos que la información describe nuestros activos industriales e intelectuales. Y en este webinar lo que vamos a ver es cómo yo debo pilotar la gestión de la seguridad de la información para no caer en estos riesgos internos y externos. Realmente hay uno más, un riesgo más. Hay un riesgo que es el riesgo legal. Lo vamos a ver también. Lo que pasa es que no lo he querido poner aquí porque quería que os fijarais en que el riesgo no solamente viene de terceros, sino que también puede darse en nuestra propia empresa, ¿no? Si hablamos de empresas, en nuestras propias corporaciones, en nuestras propias asociaciones, en nuestras propias empresas. Realmente son tres tipos de riesgo: y riesgos internos, riesgos externos y riesgos legales, que ahora vamos también a tratar. Recordar que también los riesgos significa amenazas que pueden realmente cumplirse y una probabilidad, ¿no? Y un impacto. Entonces, sí existe el concepto de apetito al riesgo. O sea, ¿hasta qué punto yo acepto que ciertos riesgos existan sobre mis activos protegidos por la propiedad intelectual e industrial? ¿Hasta qué punto yo dejo libre acceso a mis trabajadores a documentos que realmente están protegidos por mi propiedad intelectual industrial? Pues eso se llamaría el apetito al riesgo. Esto nos va a condicionar luego los puntos de control que vamos a ver. A lo mejor a empresas dirán, bueno, yo este punto de control me quedo en un nivel medio, y otras empresas dirán, no, yo no me conformo con un nivel medio porque yo no tengo ese apetito al riesgo, ¿de acuerdo? Lo que vamos a ver antes de entrar en esta diapositiva, vamos a ir viendo sobre una herramienta que nos va a ayudar a gestionar la 27001 y nos va a ayudar a cumplir con los puntos de control que aplican. Veréis que la 27001, en sus 114 puntos de control, aplican muchos más de los que yo os voy a decir, pero yo bueno, muchos más, aplican algunos más. Yo he intentado sintetizar y elegir de los 114 puntos de la 27001 aquellos que realmente afectan a lo que estamos viendo aquí en la pantalla. La 27001 al final ya sabéis que es una norma, una ISO, donde yo quiero proteger mi información, quiero gestionar la protección de mi información, reducir ese riesgo que yo tengo, probablemente muchas veces no podré eliminarlo al 100%, sobre todo en tres dimensiones. En la dimensión de la confidencialidad, es decir, asegurando que solo los que están autorizados puedan acceder a esta información. Esto es absolutamente clave en temas de protección industrial e intelectual. Disponibilidad, es decir, yo siempre que necesite acceder a esa información protegida, voy a poder acceder. E integridad, fundamental. Si yo tengo un código fuente que refleja una serie de algoritmos, una serie de código de software tan innovador que yo he podido protegerlo, necesito que esto esté invariante, que no varíe, ¿de acuerdo? Esa integridad de mis activos digitales, de mis activos informáticos, de mi información, que acaba siendo activos intangibles, almacenados en diferentes lugares que ahora podremos ver, necesito que estén íntegros, ¿no? Lo que se llama CDI. Pero además a mí me gusta ir un paso más allá. Yo ya sé que la 27001 para los puristas no va más allá, fundamentalmente abarca estas tres dimensiones, pero a mí me gusta hablar también mucho de trazabilidad. De trazabilidad significa, oye, si yo he hecho un diseño de un nuevo smartphone o una nueva pieza de un motor, yo quiero trazabilidad de saber quién ha accedido a esto. Saber quién ha accedido en modo lectura, en modo modificación, en modo borrado y a lo mejor quizá incluso compartirlo o descargarlo. Yo quiero esa trazabilidad, porque si mañana hay una fuga de información de mis activos protegidos, yo quiero saber qué personas han accedido a esto, ¿no? La identidad, igualmente, la identidad de acceso. ¿Quién ha hecho esas acciones? ¿Quién ha podido acceder a esta información? Y el tercer punto que a mí me gusta trabajar, aunque este sí que está cubierto por la 27001 de una serie de puntos de control, también en políticas y procedimientos, es todo el marco legal. No solamente la protección de datos, sino todo el marco legal. Todo esto realmente lo vamos a ver en esta presentación de una forma bastante práctica,
Vamos a ver cómo poder minimizar el riesgo, al final que tratamos de eliminar o minimizar el riesgo de que la información no sea confidencial, no esté disponible, se modifique o se altere indebidamente, no tenga trazabilidad, no sepa quién ha accedido o bien no cumpla con el compliance de mi entorno, ¿no? De mi scope, mi alcance. ¿Y esto cómo lo vamos a ver hoy? Lo vamos a ver hoy de una forma práctica con una herramienta que somos partners que se llama Instant 27001. Lo podéis gestionar con la herramienta que queráis, la herramienta informática que queráis. Pero yo siempre os digo, si vais a aplicar la 27001, ya en muchas presentaciones lo he dicho, la 27001 tiene dos enfoques. Uno, para mejorar la gestión de la seguridad de la información de mi empresa y, por tanto, cumplir con el compliance, cumplir con el GRPD, cumplir con la seguridad de mi información, poder presentar a terceros informes de que yo estoy preocupado por la gestión de la seguridad de mi información, etcétera, etcétera. Cada día lo solicitan más. Ahora estoy haciendo otras auditorías para pliegos donde es necesario el cumplimiento, no el sello, que sería el segundo enfoque. No, yo además de cumplirlo, Luis, además de la consultoría de implantación que nos estás ayudando, quiero obtener el sello, ¿de acuerdo? Entonces ya contamos con una entidad, hacemos la implantación y contamos con una entidad que nos venga y nos dé el sello, SGS, AENOR, etcétera, etcétera, etcétera. Esta herramienta se llama Instant 27001. Yo la he elegido porque soy partner y la he elegido por la facilidad, por el bajo coste, porque ahora la vais a ver, es web, nos permite, ya nos da muchísimo trabajo. Yo digo que el 70% ya nos lo da hecho, nos da ejemplos, plantillas, navegación en todos los controles, riesgos, procedimientos, políticas. Ahora lo vais a ver un poquito, ¿vale? Pero repito, no os centréis tampoco en esto. Si vosotros tenéis otra herramienta, queréis gestionarlo con otra herramienta, adquirir otra herramienta, sin ningún problema. Muy bien, la 27001 tiene un flujo con muchos más pasos, pero yo he elegido aquí los 5 que creo que más nos aplican a la propiedad intelectual y propiedad industrial. Al final hay 5 pasos, ¿no? O sea, el primero es, esta propiedad intelectual e industrial, ¿qué alcance tiene? Tiene un alcance de, estamos hablando de este código fuente, estamos hablando de esta web, de esta app, de estos diagramas, de esta estructura, de estos algoritmos, de estos diseños. Entonces, al final, espera, perdón, aquí voy a ver si puedo navegar directamente. Por ejemplo, esta herramienta que es la Instant 27001 nos va a permitir definir el alcance. ¿De qué información estamos hablando? Estamos hablando de información de un diseño. Este diseño está orientado a tal sector, tiene tal información. Vamos a hablar de información también financiera del propio producto, información de los recursos humanos que lo han desarrollado. Bueno, vamos a hablar de un alcance. Este será el primero de los pasos que nos va a marcar la 27001. Después vamos a hacer el inventario de activos. El inventario de activos nos va a decir qué estamos protegiendo, o sea, qué activos están sustentando nuestra protección intelectual o nuestra protección industrial. Estamos hablando de entornos web con certificados, estamos protegiendo nombres de dominio, estamos protegiendo códigos fuente, estamos protegiendo también acuerdos de proveedores, acuerdos con terceras partes, terceros interesados, terceros inversores. Estamos hablando de sistemas, de arquitectura de sistemas. ¿Qué activos entran en juego que protegen la información o que forman el alcance que yo quiero proteger bajo este estándar y que está directamente relacionado con mi propiedad intelectual o propiedad industrial? Después vamos a hacer, aunque esto ya lo iremos viendo, vamos a hacer la valoración de riesgos. La valoración de riesgos es absolutamente fundamental. Una vez hemos definido el scope, hemos definido el alcance, hemos definido los activos, vamos a pasar a evaluar los escenarios de riesgo que forman los activos que yo he decidido proteger para mi propiedad intelectual e industrial. En estos casos, la herramienta, que es la que estáis viendo, como veis es entorno web, ya nos viene con una serie de escenarios de riesgo que cuando yo, por ejemplo, hago un clic en el primero, que es bastante fácil, pérdida de dispositivos móviles. Podría ser un riesgo si yo en esos dispositivos móviles tengo información protegida por mi propiedad intelectual o industrial. Por cada riesgo, yo ya estoy diciendo a qué activo está afectando. Pues imaginémonos un caso que afecta al diseño de una pieza de tal motor.
¿Qué amenaza? Pues perdemos el portátil, perdemos la tablet, etcétera, etcétera. ¿A qué categoría, a qué dimensión, en este caso, de las que hemos hablado antes, afectaría? Sobre todo afectaría, en este caso, a la confidencialidad. Hablábamos de qué probabilidad podía tener este riesgo, qué impacto, qué exposición, quién es el propietario, pues la administración de gestión, etcétera. ¿Y qué voy a hacer con este riesgo? Pues muchos de ellos lo que hacemos es reducirlos, porque eliminarlos es complicado en muchas ocasiones. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues lo voy a hacer con una serie de puntos de control que luego iremos viendo. En esta imagen lo que yo os quiero enseñar es cómo la herramienta Instat 27001 lo que hace es, por cada riesgo, ya me plantea ejemplos de riesgos que son transversales a la mayoría de elementos de protección industrial e intelectual, y ya me dice con qué 3 controles se debe de minimizar este riesgo. Si yo no estoy de acuerdo porque los activos de mi alcance para mi protección intelectual industrial no se cubren, no se protegen, no se reduce el riesgo, estrictamente hablando, con estos 3 controles, yo podré luego quitar o eliminar los que quiera, porque esto es totalmente editable, ¿de acuerdo? Además, ya me dice que si yo aplico una forma estándar estos puntos de control, pues me queda un riesgo residual, de manera bajo en este caso, ¿de acuerdo? Además, ya venimos con plantillas donde yo vengo definido que cuando hablamos de probabilidad, ¿qué quiere decir probabilidad? Baja, media o alta, en función de si es muy probable que se materialice, es poco probable, 1 o 2 veces al año, múltiples veces al año. Todo esto es editable. Yo puedo decir, no, para mí que sea baja es que no se produce más de una vez cada 3 años. Yo lo puedo editar. Eso ya depende de mi apetito al riesgo, de las circunstancias, de los activos y del negocio que yo estoy protegiendo intelectualmente e industrialmente, ¿no? El impacto, ¿cómo será el impacto si esa probabilidad, esa amenaza se materializa? Pues estamos hablando de que mi activo, si el impacto es bajo, se producirá, me afectaría en un riesgo económico de tantos euros, afectaría incluso a la salud del personal, a la reputación, en el impacto de mi protección intelectual industrial. Sobre todo, quizá me fijaré más en la parte financiera. ¿Qué impacto económico me puede llevar a que esta probabilidad, con este impacto de esta amenaza, se materialice, ¿no? De manera que esta herramienta, como veis, todo está enlazado. Si yo hiciera clic aquí, podría navegar, de hecho lo voy a hacer para que lo veáis, podría navegar a la política de dispositivos móviles. Una de las políticas que ya me vienen hechas con la herramienta, ¿de acuerdo? Lo mismo, aquí viene una política hecha que yo puedo modificar cuando yo lo considere. Yo puedo modificarlo, ampliarlo, oye, yo no estoy de acuerdo, mis accesos no se hacen por VPN a la información confidencial de mi protección intelectual industrial, sino que se hacen por otro sistema. Al final, la herramienta lo que nos intenta es, yo te doy lo que se debería de hacer, tú tienes 2 opciones, te adaptas en parte o lo cumples o lo modificas, pero tienes que cumplir algo similar, ¿no? Son buenas prácticas para cumplir con cada punto de control de la 27001. Yo creo que queda claro, ¿no? Entonces, aquí, como veis, me lo he saltado antes, aquí tengo una evaluación completa de riesgos, uno por uno, todos mis riesgos, a qué afectan. Si fijáis aquí a la derecha tengo esas 3 dimensiones estándar de la 27001, la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad, la probabilidad, el impacto, la amenaza, ¿de acuerdo? Tenéis totalmente reflejado y explicado en esta herramienta al menos 36 puntos de riesgos, escenarios de riesgo que suelen ser transversales a la mayoría de empresas. Por ejemplo, un riesgo transversal es el que cada día estamos trabajando más, que es la suplantación de identidad. Cómo proteger mis activos protegidos por la propiedad intelectual industrial respecto de ataques de suplantación de identidad. Pues esto es un escenario de riesgo donde, perdonad, si yo hago clic, pues tengo una serie de medidas en este caso, sobre todo protegiendo la mensajería electrónica, ¿de acuerdo? Que me ayudará a las 3 dimensiones a proteger mis activos de propiedad intelectual, ¿de acuerdo? Veis, la herramienta es muy sencillita, muy fácil y todo esto ya me lo da hecho. No tengo que teclearlo desde cero, no tengo que controlarlo desde cero, ¿ok? Vale, pues seguimos con la presentación. Una vez hecho todos los escenarios de riesgo, tenemos la aplicabilidad. ¿Qué es la aplicabilidad? La aplicabilidad, que ahora iremos a los puntos de control, porque hoy ya digo que va a ser una presentación bastante dinámica. La declaración de aplicabilidad es, un segundo que me está cargando la pantalla, que con la videoconferencia de internet hoy va regular.
la aplicabilidad es de todos los 114 puntos de control y una vez definido toda la evaluación de riesgo, ¿qué puntos de control aplican a mi negocio? Como veis, aquí en verde, como me decía un colega el otro día, hay que demostrar muy mucho que un punto de control de la 114 no te aplica, porque la mayoría están pensados para ser aplicados, especialmente en la propiedad intelectual e industrial. Es verdad, unos más que otros. Por ejemplo, aquí siempre hay alguno, como este que está en rojo. Oye, pues no, mi empresa ya es una empresa 2.0 o 3.0 o 4.0, de manera que nosotros no tenemos áreas de carga y descarga, lo tenemos todo en la nube, etcétera, etcétera. Pues probablemente este no tenga sentido que os aplique. ¿Vale? Pues aquí se vería en la aplicabilidad que no aplica. Este listado bebe automáticamente de toda la aplicación, de manera que si mañana viene un auditor, va a ir esta información siempre va a estar actualizada. No tengo que tener miles de documentos, acordarme de actualizar el otro documento, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Veis cómo acelera esto la implantación de la 27000? ¿No? Yo creo que se ve bastante claro. Y después, una vez hecha la aplicabilidad, obviamente me tendré que ir, por un lado, a revisar todas las políticas de mi empresa, que, como decía, dado que la herramienta de Instant 27001 ya me proporciona una serie de políticas por defecto, yo ya las tengo hechas aquí. Solo me tendré que limitar con la dirección, leer las políticas y ampliarlas ampliar política de criptografía, política de relación con proveedores, política de ingeniería segura. Todo esto nos afecta de una manera directa o indirecta a los activos que soportan la propiedad intelectual industrial de forma digital, ¿no? Yo solamente tendré que ir a las políticas y editarlas. Primero, leerlas, estar de acuerdo o no, sí, y lo normal es que la quiera editar. Por ejemplo, la política de privacidad. Pues lo normal es que yo la edite, la modifique, la amplíe, pero aquí ya nos viene una base, una estructura, ¿de acuerdo? De políticas. Esto respecto de las políticas. Procedimientos, exactamente lo mismo. Al final, yo voy a tener que proteger mis activos definidos en mi alcance de mi propiedad intelectual industrial con una serie de procedimientos. Y muchos de ellos ya te los da la herramienta escritos. Tú solo vas, lo mismo, tú vas a ver, oye, los procedimientos de gestión y tratamiento de riesgo, los procedimientos de actualización de software, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? No, además quiero añadir 3 procedimientos más, ¿de acuerdo? Por ejemplo, estaba trabajando con una empresa de juegos online, de apuestas, de slots de apuestas de juego online, que se publican en casinos, Bet365, todos estos, ¿no? Y ellos pues añadimos otros procedimientos que aplican directamente a ese sector, ¿de acuerdo? Que no venían en el estándar de procedimientos de la herramienta. Perfecto. Pero aquí ya me viene mucho. Por ejemplo, el proceso de cese de recursos humanos. Todo esto va a aplicar luego en los controles que vamos a ver. ¿De acuerdo? Pues veis cómo esto nos facilita muchísimo el trabajo, porque la mayoría de cosas ya están hechas. Solamente tengo que ampliarlas o leerlas. Entonces, una vez visto la herramienta Instant 27001 en lo que serían las 5 fases clave, no son todas, pero sí que son las clave de mi implantación de 27, vamos a ya ir directamente, porque no os quiero aburrir mucho, a los controles que consideramos que más aplican al mundo de la propiedad intelectual e industrial, o mejor dicho, a la protección de sus activos digitales en formatos como ya hemos hablado. Sabéis que la 27001 tiene numerado todos los puntos de control. Esta diapositiva muestra los principales riesgos externos. ¿Qué son los? Nos muestra los principales controles que aplican a riesgos externos. ¿Qué son los riesgos externos? Generalmente los de terceras partes, es decir, cuestiones que pueden llegar a hacer nuestros proveedores, cuestiones que pueden hacer nuestros clientes, cuestiones que pueden hacer nuestros thresholder asociados, terceras partes, o sea, que no están dentro de nuestra organización a grandes rasgos. Entonces, vamos a ir viendo, yo aquí he seleccionado 4, 5, 6, 7, 8 controles que sí o sí, si queremos proteger nuestra información de propiedad intelectual industrial, tenemos que aplicar, y vais a ver cómo nos lo muestra la herramienta 27001. El primero de los, bueno, por cierto, realmente esto no es solo un control. Cuando veáis que pone 11, 2, 4, eso sí que es un único control.
Pero cuando veáis 10.1 o 13.1, esto es más de un control. Debajo del 13.1 van a haber varios controles. ¿Y por qué lo he hecho así? Porque consideraba que dentro de los controles criptográficos es difícil defender que uno de los controles criptográficos, bueno, lo voy a poner ya, un segundito, a ver si lo puedo, a ver si me deja. No. Bueno, pues me iré a través del número más fácil, 10.1. Perdonad, que no me está funcionando. Veis que la herramienta es totalmente web, es totalmente... Están aquí todos los puntos de control. Por ejemplo, si yo me voy a los controles criptográficos, vemos que tenemos dos. Las políticas de uso de los controles criptográficos, es decir, qué tipos de certificado vamos a utilizar. La duración máxima de certificados SLTLS será de 2 años. La duración máxima para la firma de certificados es de 1 año. El uso de wildcards no está permitido. Estos son políticas o descripciones de políticas que yo voy a aplicar en mi organización. Esto es fundamental para proteger aquellos activos que están bajo certificados. Absolutamente fundamental. Además, como veis aquí, yo tengo enlaces. Si yo pulso aquí, a ver si me lo hago. Me va a abrir directamente la política concreta de clasificación de información. Dentro de la información que yo tenga en mis activos que están bajo la propiedad intelectual industrial, yo puedo decir que quizá público habrá muy poquito, pero quizá de uso interno habrá una parte de información, confidencial la mayoría y sensible en concreto una parte de lo que estoy protegiendo. Como veis, todo esto es navegable. Los controles en ISTA 27001 tienen la siguiente estructura. Por un lado, me dice ¿qué me requiere este punto de control? Pues se desarrollará e implantará una política en el uso de controles criptográficos. Instrucciones. Aquí lo que me dice es, oye, tendrás que resolverlo teniendo en cuenta esto. Y aquí te dice, oye, y una implementación válida es esta de aquí. De manera que cuando yo vaya a cumplir con el punto 10.1.1, solamente tengo que leerlo y en aquello que yo no esté de acuerdo, modificarlo. Y obviamente implementarlo. Por ejemplo, quizás yo no quiera que sean 2 años, quiera que sea 1 en la duración máxima de mis certificados que protegen mis activos de propiedad intelectual. Pues yo vendré aquí, editaré 1 año porque es mi política, ¿de acuerdo? Además, aquí diremos el estado, pues estamos en proceso de implantación de este punto de control, lo hemos implantado. ¿Se aplica o no? Esto es la aplicabilidad que hemos visto antes. La razón, casi siempre o muchas veces la evaluación de riesgo, que también os he mostrado en los escenarios de riesgo que veíamos antes, ¿recordáis? ¿Quién es el propietario? Pues el CISO, el responsable de seguridad de información, que protege estos activos de propiedad intelectual industrial. ¿Cada cuánto tengo que revisar este control? Anualmente, lógicamente, porque probablemente yo estoy incorporando nuevos certificados a mi infraestructura, nuevos certificados que protegen a mi información confidencial. Y aquí una breve instrucción de qué tengo que hacer anualmente. Oye, ¿sigue siendo precisa la implantación o se ha modificado en algún aspecto? Y aquí, en la parte inferior, me parece fundamental y súper bien hecho en esta herramienta, es un lugar donde yo voy a dejar las evidencias de cumplimiento. ¿Qué son las evidencias de cumplimiento? Las evidencias de cumplimiento son cómo demuestro yo que realmente estoy haciendo esto que digo aquí en la implantación. Porque aquí el papel o la web lo soporta todo, pero yo tengo que demostrarle al auditor externo que yo estoy haciendo esto realmente. Pues aquí tendré que poner todos los ficheros, documentos, indicadores, documentos de log, etcétera, etcétera, que demuestran que yo estoy cumpliendo realmente como estoy diciendo que estoy cumpliendo este punto de control. El 10.1.2, como decía antes, también aplicaría, que es la gestión de claves. Oye, ¿cómo genero yo las claves de criptografía? ¿Dónde se me almacenan? ¿Con qué tamaño de claves utilizo? ¿Qué conjuntos de cifrado utilizo? Oye, permito cifrado aplicando algoritmos RSA de mi información que tengo protegida en la propiedad intelectual industrial, encripto mi información con estos certificados, etcétera, etcétera. Y aquí lo mismo, la política y cómo cumplo yo con este punto de control. ¿De acuerdo? De alguna manera, tener en cuenta, pues eso, que el 10.1 nos aplicaría 100% en los casos de propiedad intelectual e industrial. Si yo me voy al siguiente punto de control, aquí ya estaríamos hablando de uno de los concretos, que es el mantenimiento de equipos, el 11.2.4. La herramienta me permite navegar muy fácilmente
al punto A1124, también lo podría hacer por el buscador, ¿eh? También podría que venir aquí, 1124. Pasa que me resultará bastante más fácil acceder por aquí. Pues aquí lo que nos dice es, oye, el mantenimiento de equipos. El equipo debe mantenerse correctamente para garantizar su continuidad, disponibilidad e integridad. Recordar que esto nos afectaba directamente a la información protegida por la propiedad intelectual industrial. Pues lo mismo. Hay que instrucciones, dice, bueno, pues tenéis que tener en cuenta que tendrás que tener un servicio contratado de mantenimiento, tendréis que eliminar datos. Esto ya os ataca directamente a la información confidencial, ¿no? De mi propiedad intelectual industrial, eliminar datos cuando yo traspaso un equipo de una persona a otra, verificar que el equipo se devuelve, etcétera, etcétera. O sea, todo este punto del mantenimiento de equipos, ordenadores, dispositivos móviles, dispositivos extraíbles, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, es uno de los puntos de control que hemos seleccionado y que pensamos que aplica directamente para no tener fugas de información, estar minimizando el riesgo de malware. Bueno, hay una cantidad de ventajas de cumplir con este punto que nos ayuda al cumplimiento de la protección intelectual e industrial. Otro de los puntos, este es fundamental, que es el 13.1. El 13.1 es recordar que estábamos viendo, en este caso, riesgos externos. Es decir, por ejemplo, controles de red. Cómo yo controlo mi red, cómo mi red está disponible, está protegida, cómo aplico yo la seguridad de los servicios de red, cómo aplico firewalls para proteger la entrada de externos a los sistemas donde yo tengo almacenada esta información de propiedad intelectual e industrial, cómo aplico IDS, IPS de detección o de prevención. O sea, al final está claro que yo tengo de proteger el perímetro que protege la información intelectual e industrial que yo estoy manejando, ¿no? Luego, la segregación de redes, fundamental también. Es obvio que si yo tengo una organización, tengo una empresa, lo normal es proteger las redes de invitados frente a las redes de oficinas. Esto parece tan trivial, pero que muchas veces no nos lo encontramos. Y aquí, en este punto, en el 13.1.3, pues nos lo dice claramente cómo debemos de resolverlo, de qué se trata y, obviamente, esto, claro, si yo protejo el acceso a mi información, estoy protegiendo el acceso a mi información confidencial y protegida, intelectualmente e industrialmente. Pues quedaros con el A13.1.3, que es otro de los puntos de control claves. Otro de los puntos de control es el 13.2.1. El 13.2.1 es bastante importante, ahora lo vais a ver. Fijaros que el 13.2 tiene más puntos, pero yo creo que sí, se puede revisar, sobre todo el tema de la mensajería electrónica, etcétera, pero a nivel de riesgos externos, aquí lo que nos viene a decir, por ejemplo, es, oye, cuando tú transmitas esa información a terceras partes, utiliza siempre criptografía. Intenta cifrar la información que estás trasladando a terceras partes de tu propiedad intelectual e industrial. Intenta hacer sellados de tiempo, sellados de validez. O sea, al final, aquí lo que nos dice es, protege el intercambio de información con terceras partes. ¿De acuerdo? Bueno, tampoco quiero extenderme mucho, pero este punto de control es de obligado cumplimiento si tenemos propiedad intelectual industrial en nuestra organización y aplicable a su información, ¿no? A sus activos y a su alcance. Otro de los bloques de puntos de control es el 15.1. Este 15.1, obviamente, como estamos hablando, el A15 en la 27001 nos aplica siempre a toda la relación con proveedores. Esta relación con proveedores, hay muchos puntos de control, como estáis viendo. En este caso, nosotros nos vamos a fijar en el A15.1. En el A15.1 lo que nos dice es requisitos legales de contratos, usos aceptables y no aceptables de la información que intercambiamos, políticas relevantes a las que nos adherimos, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que tenga que ver con esos contratos. ¿Qué pasa también con la cadena de suministro de tecnología de la información? Pues también lo mismo. Cuando sea relevante, verificaremos si el contrato con nuestros proveedores menciona cómo se tratan los riesgos incluso en sus instalaciones, ¿no? En sus sistemas digitales de almacenamiento de la información que yo le voy a enviar, ¿de acuerdo? Incluso pudiendo yo tener la potestad de poder auditar cómo almacenan ellos, cómo gestionan la información que yo les estoy enviando de mi protección intelectual industrial.
Un poco el 15.1.3 sería más o menos esto. Y aquí está desordenado, disculpadme, lo he desordenado yo antes. Y las políticas con las relaciones con proveedores, ¿no? Bueno, esto ya lo iréis viendo en el momento que arranquéis, pero está claro que las políticas de gestión con mis proveedores, cómo acceden a datos y condiciones, acuerdos de nivel de servicio, sumisión a mis políticas, es decir, que yo le voy a decir, mira, mis políticas son estas, quiero que tú también cumplas con estas políticas. Pues bueno, ahí también cada día más este tema está en importancia. Ahora estoy haciendo otra auditoría PCI, DS y PI de la protección de la identificación de personal. Bueno, lo mismo, ¿no? O sea, esas políticas de relación con proveedores, los 3 puntos de la A15.1 tenéis que aplicarlos y resolverlos desde mi punto de vista. Luego, el 18.2.1, nos metemos en un mundo del compliance. El A18 está tiene varias cosas, pero sobre todo el mundo del compliance, y en concreto el A18.2.1, es absolutamente recomendable. Es decir, si yo tengo información confidencial de mi información protegida intelectualmente e industrialmente, es absolutamente recomendable que a un tercero audite lo que yo estoy haciendo de mis medidas y de mis sistemas de gestión de seguridad de la información, porque probablemente puede pasar que alguno de los puntos de control no esté bien implementado. Simplemente porque a veces quien implementa estos puntos de control no es experto en su implementación. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso, ¿no? Esta revisión independiente, el A18.2.1, para proteger realmente mi información confidencial, es absolutamente clave. Y el 18.2.3 quisiera nombrarlo también como un punto importante y en especial en lo que aquí pone del pentesting. Si yo realmente quiero saber que mis sistemas de información que almacenan mis activos digitales, mis activos intangibles, protegidos intelectualmente e industrialmente, una de las formas que más rápido tengo para verificar que lo que me está diciendo mi equipo técnico es veraz, es intentar que un hacker o un escaneo de vulnerabilidades externo, controlado y de caja blanca, se realice. O sea, voy a decirle otra palabra que creo que lo he dicho muy complicado. Que alguien intente entrar en mis sistemas. Vamos a dejarlo ahí. O que alguien me diga de mis sistemas expuestos a Internet, fundamentalmente, servicios web, endpoints, servidores, etcétera, que me diga si tienen vulnerabilidades conocidas que un hacker tercero podría explotar para poder sacar mi información intelectual o industrial. ¿De acuerdo? De manera que estos pentesting lo que viene a decir es con semaforitos verde, amarillo y rojo, si realmente mis sistemas expuestos a Internet, recordad que estamos en gestión externa de riesgos, si mis sistemas expuestos a Internet, ¿cómo de vulnerables son? ¿Vale? Bueno, pues aquí me dice un poco qué tendría que hacer la implementación. Pues un escáner de vulnerabilidades automatizado, escanea entornos de prueba, aceptación y producción de producción, sobre todo, en este caso, gestión documental o endpoints donde yo intercambio documentos con otras aplicaciones terceras o ¿por qué no?, de mis content server o de mis sistemas de drivers en el cloud, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y hasta aquí, y por ser muy prácticos, desde mi punto de vista, son los puntos que a la protección intelectual e industrial más aplican en lo que se refiere los riesgos externos. En los riesgos internos, yo he encontrado, creo que son algunos más, ¿de acuerdo? Y siempre digo que apliquemos estos. La parte de dispositivos móviles es fundamental. Lo hemos visto en uno de los riesgos, pero también es uno de los puntos de control de la 27001, 27002, que nos viene a definir la política de mis dispositivos móviles, por ejemplo, en trabajo en remoto, cómo los protegemos, etcétera, etcétera. Cómo protejo la información que está en él almacenada, encripto la información que está en mis dispositivos externos. ¿Qué pasa si yo aquí en mi smartphone no encripto la información, lo pierdo y aquí tengo los diagramas del último proyecto que está protegido intelectualmente e industrialmente? Pues bueno, aquí lo que nos viene a decir es que cumplamos con el punto 621, la política de dispositivos móviles. Como veis, volvemos a lo mismo. La herramienta ya me da una política hecha. Yo lo que tendré que ver es si quiero adaptarme a esta política o quiero minimizar o modificarla, ampliarla, reducirla o utilizar otras herramientas, ¿de acuerdo? Oye, pues yo no
yo quiero utilizar otras herramientas de encriptación. Bueno, ¿vale? Lo que hemos hablado. El 7.1, el punto 7.1 yo creo que es absolutamente fundamental y es, estamos hablando, ya estamos en el mundo interno, y es, ¿qué ocurre con el personal? ¿Qué ocurre con el personal que yo contrato? Pues generalmente lo que nos dice la 27001 es que yo tengo que hacer una investigación de sus antecedentes, entre comillas, teniendo en cuenta la palabra antecedentes laborales, su currículum. ¿Por qué no verificar que el currículum efectivamente es correcto? ¿Por qué no verificar sus redes sociales, siempre que sean públicas, obviamente no estemos violando su privacidad? Y, bueno, diferentes cuestiones de, antes de contratar a un empleado, yo tengo que preocuparme por esa persona, ese profesional, su histórico, ¿no? O sea, dónde ha estado, si ha habido algún problema, etcétera, etcétera. Esto parece una cosa que la deberíamos hacer, que la hacemos todos, pero realmente en muchas empresas no se hace, ¿de acuerdo? Eso nos dice el 711, perdón, y el 712 lo que nos dice es, muy bien, de acuerdo. Y además tú en su contrato vas a tener que definir medidas disciplinarias, acuerdos de no disclaimer, protección de datos, leyes de privacidad, ¿vale? O sea, de alguna manera yo tengo que tener estos contratos con estos trabajadores totalmente controlados. El punto 722 es muy importante también porque lo que nos viene a decir es, tienes la obligación para poder proteger tu información de propiedad intelectual e industrial al máximo posible, minimizar la posibilidad. Sabéis que la ciberseguridad y la seguridad de la información siempre se rompe por el eslabón más débil. Ya sabéis los casos de, no voy a nombrarlas, pero grandes entidades con grandes inversiones en ciberseguridad, donde un trabajador ha hecho clic en un botón que ponía Happy Birthday y la ha liado bien. Entonces, aquí lo que nos viene a decir la 27001 es, oye, los empleados, si tú quieres proteger tu información, por ejemplo, frente a un virus BitLocker que nos encripte la información de propiedad intelectual industrial y la pierda, tienes que concienciar, formar y educar a tus empleados en materia de seguridad de la información. Es un punto absolutamente obligatorio en los riesgos internos. Un empleado que no esté formado, que no esté educado, que no esté concienciado, tiene un nivel más alto de riesgo de generar alguna situación donde un malware, donde un ataque, donde un ciberataque, donde un intruso, podamos abrirle una puerta. Además, ya no solo eso, sino que si yo no tengo formado a mis empleados, no me estoy preocupando de esa formación, no me quiero ir por las ramas, pero no vais a cumplir con el compliance, y además si hubiera un conflicto de salida de información intelectual o industrial de mi empresa, yo no podré decir que ese empleado, que yo he hecho todo lo que tenía que hacer para tener a ese empleado formado, ¿de acuerdo? Y que a lo mejor es una mala práctica lo que ha hecho pese a toda mi formación, pese a toda mi inversión que yo he hecho en él, ¿de acuerdo? Negligencia, quería decir, no sería la palabra, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este punto es fundamental. O sea, es fundamental para que yo que mis empleados no abran puertas inconscientemente al robo de mi información confidencial de mi propiedad intelectual industrial, ¿no? Después, en el 8, que es la gestión de activos, lo mismo. El 8 de la gestión de activos, aquí nos aplica la totalidad. Estamos hablando de inventariar qué activos se soportan, o sea, almacenan, tienen acceso, tienen control, etcétera, de mi información intelectual e industrial, de quién es esa propiedad de esos activos, en cada momento puede cambiar esa propiedad de esos activos, cuál es el uso aceptable de mis activos. Oye, yo puedo, y hay cosas que, claro, mucho sobre todo orientado al mercado anglosajón, pero que cada día tiene más sentido. Oye, yo puedo, voy a permitir que mis trabajadores accedan a wifi públicas, sí, ¿no? Bueno, pues aquí hay una serie de políticas, códigos de conducta que me ayudan a cumplir con el 813. ¿Cuál es mi política? ¿Cómo gestiono la devolución de los activos? Cuando un trabajador pueden ocurrir dos cosas para que se devuelvan activos fundamentalmente. No voy a entrar en que se rompan o que se sustituyan por otros, pero sobre todo en la entrada, en la salida de un empleado
y cuando un empleado cambia de puesto. Estamos hablando de recursos humanos, ¿no? En este caso. Por tanto, todo el 8.1 nos aplica, pero también nos aplica la clasificación de esta, ya lo hemos hablado de esto, la clasificación de la información, ¿no? O sea, cómo de la información de qué forma mis activos intangibles intelectuales e industriales, ¿qué clasificación tienen? Bueno, ya vimos que yo puedo clasificar mi información en esta herramienta según una serie de criterios. Después, lo hemos visto también, cómo etiqueto la información, cómo la manipulo, cómo gestiono los soportes de entrada, salida de información. Esto suele ser cada día menos, porque cada día más utilizamos herramientas cloud para la comunicación, pero tenemos que cumplirlo si realmente nos aplica, ¿no? Oye, he enviado un soporte físico en tránsito, lo mando encriptado. Fijaros otra vez que aquí aparecen los controles criptográficos, que fue uno de los primeros casos de controles que yo os dije que teníais que cumplir, ¿de acuerdo? Por tanto, todo el punto de gestión de activos, que al final almacena la información confidencial, lo tengo que cumplir. Y esta herramienta pues, me ayuda, ¿no?, a decirme una posibilidad de cómo debería de hacerlo. Controles físicos de entrada es el 11.1.2. Esto es obvio. Está siempre el chiste de que si yo voy a una empresa con un café en la mano y la chaqueta en la otra, probablemente me van a dejar entrar casi sin preguntar, ¿no? Pues deberíamos de tener un control de quién entra, sale de la empresa, barreras físicas, alarmas, sobre todo cuando tenemos CPD propios. Bueno, es obvio que esto hay que protegerlo, ¿no? Estamos hablando, claro, internos, dentro de mi organización. El 11.2.9, bueno, no es tan importante, que no me oiga nadie, pero obviamente todo lo que son protectores de pantalla, papeles que se dejan en las impresoras, etcétera, etcétera, nos aplica a que alguien no pueda acceder a información de terceros, ¿no? También el Event Login, este sí que es muy, muy, muy importante. Me voy a explicar el por qué. Y además lo he puesto, porque este sí que lo trabajamos mucho, y es todo el tema del log. Es decir, los logs nos permiten trazabilidad. Los logs nos permiten saber qué ha pasado en un sistema, quién ha accedido a qué y cuándo, desde qué IP, con qué usuario y contraseña, qué modalidad de lectura, escritura, borrado, descarga, el log. O sea, y el log no es trivial, porque muchas veces yo, cuando trabajo mucho para abogados y jueces, y tenemos casos de propiedad intelectual e industrial, dicen, mira, es que tal empleado se ha llevado, bueno, el último diseño que íbamos a sacar el año que viene de tal cuestión. Queremos demostrar que lo ha hecho. Vale, y llegas a la empresa y te encuentras, por ejemplo, que los logs no son de solo lectura, que se dejan en ficheros de texto que cualquiera podría modificar. O te encuentras a que hay usuarios y contraseñas comunes, de manera que 3 empleados acceden con el mismo usuario y contraseña. Para el tema de los logs, concienciaros que para poder controlar quién accede a nuestra información protegida por nuestra propiedad intelectual industrial es fundamental. Utilizar logs de solo lectura. Existen soluciones de terceros en cloud donde yo automáticamente voy enviando mis logs a sistemas que están absolutamente protegidos por terceros y que me aseguran la cadena de custodia de esos logs. La cadena de custodia se denomina a que yo no puedo demostrar ante un juez que esto es veraz, que esta información, ese log es correcto aunque es de hace 3 años. Y la duración también, otro de los puntos clave de los logs y de la trazabilidad. A veces, oye Luis, es que esto ocurrió hace 4 años, pero los logs solo tienen 6 meses. ¿Podemos recuperarlo? Pues no. O sea, es imposible. Si a no ser que tengas copias de seguridad, va a ser muy difícil, va a ser imposible. Si tú tienes un mecanismo de rotación, unas políticas de retención que se denominan de estos logs para saber que hace 3 años, cuando tú tenías esta propiedad intelectual industrial en curso, quién accedió a ella, porque ahora te has dado cuenta que hay 3 empresas que tienen el mismo diseño. Va a ser imposible. ¿De acuerdo? Por tanto, este punto, por eso quería hacer una paradita en este 12.4.1, que ya lo he dicho, como una dimensión que no abarca directamente la ISO 27, pero sí que es alcanzable desde mi punto de vista con el 12.4.1, en general con toda la familia del 12.4, ¿no? Pero bueno, a este punto quiero, para no extenderme demasiado, el 12.4.1. Después, el 12.3.
Las copias de seguridad. Claro, bueno, aquí me he ido, perdonad que me he ido de punto, pero las copias de seguridad es obvio, ¿no? Cómo nos afectan a la disponibilidad de la información, a la integridad, incluso a la integridad de mis controles de acceso, ¿no? De mis logs. ¿Cómo protejo yo la copia de seguridad de mi información que estoy protegiendo intelectualmente e industrialmente? Ante una pérdida total, que no será el primer caso que una empresa pierde todo después de meses de trabajo. ¿De acuerdo? Tenía un juicio hace poco de un caso de un código fuente que le hizo un proveedor a un cliente y estaban utilizando un servidor que entre los dos no se pusieron de acuerdo quién tenía que hacer copias de ese servidor. Ese servidor se va al traste y se perdieron 6 meses de trabajo. ¿De acuerdo? Literalmente, 6 meses. Así que, bueno, pues el 1231 nos va a proteger absolutamente la información industrial e intelectual que estoy de alguna manera protegiendo, ¿no? Después, sigo. El 1262 lo que nos viene a decir es cómo proteger la instalación de software en mis equipos. ¿Por qué? Pues bueno, pues yo imagino que ya estáis pensando todos el por qué, pero al final, si yo protejo qué software se instala dentro de los equipos de mis empleados, pues puedo proteger, entre otras cosas, que no instalen software malicioso, que contenga software malicioso. Software gratuito que alguien se descarga pensando que no tiene software malicioso y me abre un socket donde donde se puede subir o la información a terceras plataformas, o incluso, que casi puede ser peor, que alguien me meta un malware de encriptación de ficheros, con lo cual puedo haber perdido semanas o meses de trabajo, ¿de acuerdo? Así que el 1262 yo creo que está claro que nos aplica a todos. El 1324 es fundamental el acuerdo de confidencialidad y secreto, el A1324. Esto está dentro del A13 de seguridad de comunicaciones, pero bueno, ¿qué uso permitido yo hago respecto de mi información? ¿Qué validez tiene? ¿Finalidad de estos acuerdos? Bueno, todos los acuerdos con la parte interna de mi organización, también externa, pero sobre todo con personal, socios, clientes. En este caso lo he puesto en la parte interna porque lo quería enfocar más de cara al empleado, a la confidencialidad y a la no revelación, al no disclaimer de la información que ese empleado está adquiriendo de mis activos de propiedad intelectual e industrial, ¿no? Está claro, ¿no?, que el 1324 nos aplica muchísimo. Aquí veis que, por ejemplo, el propietario, esta herramienta nos lo marca como el departamento legal, debería ser el propietario de este control, ¿no?, de la 27001. No he entrado a explicar la 27001. Está claro que la 27001 es transversal de toda la organización, pero no quiero irme por ahí ahora mismo, ¿de acuerdo? Vale. La gestión de incidentes, el 16. El 16 es fundamental, porque si yo no controlo qué está pasando en mis sistemas y cuando hay un ataque o ha habido posibilidad de un intruso, por ejemplo, mi IDS, mi firewall IDS me ha lanzado una alerta que alguien ha accedido a tal servidor tras 4 intentos de contraseña y alguien mínimamente no se preocupa de ver qué ha pasado aquí, pues podríamos estar ante un ataque de suplantación de identidad y de haberse llevado la información que justamente estoy protegiendo. Sabéis que existe lo que se denomina ITIL, y si no os lo digo yo. ITIL es un estándar, entre otras cosas, de gestión de incidencias de seguridad, gestión de mantenimiento, gestión de otras muchas cosas, pero nos da un proceso de gestión de incidentes. Pues aquí este punto yo lo veo fundamental para controlar, para control y prevención, de saber si ha habido un incidente, por qué lo ha habido, qué ha ocurrido, a qué información ha afectado, hasta qué punto podría haber llegado ese intruso o ese ataque, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por eso lo he puesto como el 16.1.1, creo que es absolutamente clave. Realmente aquí tenéis toda la familia de 16. No lo voy a profundizar porque llevamos un poco pasados de tiempo, pero al final lo que nos dice es: gestiona bien tus incidentes, aprende de ellos, mejora ese ciclo PDCA, plan do, check, act, mejora continua de tu gestión de incidentes, recopila evidencias, también de cara luego a poder demostrar: se ha accedido esta información desde tal IP que corresponde a tal empresa y a tal proveedor, ¿vale? Esto es muy importante. Pero no voy a insistir más en el punto 16 y en el 17, que es la de redundancias. Al final, la redundancia lo que nos viene a decir: oye, si tú estás protegiendo tu información, sobre todo en la dimensión de la integridad y la disponibilidad,
lo normal es que tengas redundado tus sistemas. No puedes almacenar en un único lugar toda tu información protegida intelectualmente e industrialmente. Lo normal es utilizar, no voy a meterme ahora en este tema, pero técnicas ABC, ¿no? O sea, técnicas de varios lugares, varios tipos de copia y de varios momentos. Entonces, bueno, pues eso nos aplicaría el A1721, pues sobre todo para la dimensión de disponibilidad, claramente, ¿no? Y aquí terminamos la parte de riesgos internos. Y viene la última parte. Aquí ya terminamos, no os voy a enrollar mucho más, pero no por ello es menos importante. Y además esta herramienta nos lo resuelve muy bien. A mí me gusta Instant 27001 porque si nos vamos al 1811, aquí los riesgos legales, ¿no? Estamos hablando, aquí tenemos cómo tenemos que proteger todos los requisitos legales y contractuales que aplican a nuestro negocio. Y si os fijáis, esto me lleva a un enlace que me dice, esto es, bueno, está en otro idioma, pero son todos los marcos legales que aplicarían a mi negocio. Pues a lo mejor aplica la GRPD, la LSSI, aplica si estoy trabajando en casinos online, de apuestas online, otra legislación por cada país, ¿vale? Si estoy en el sector sanitario, que yo trabajo mucho, pues aplicaría el Real Decreto de la OMS. Si estoy hablando de digitalización certificada de facturas, que también trabajo, aplicaría el Real Decreto de digitalización certificada de facturas. O sea, yo aquí puedo tener, si lo cumplo o no lo cumplo, con qué fecha, referencias, etcétera, etcétera, de las políticas, perdón, de la identificación de la legislación aplicable. Esto en el 1811. En el 1812, fijaros que justamente, aunque aquí va más enfocado a proteger que todo mi software instalado sea legal, ¿de acuerdo? Por temas normativos. Y en el 1815, los controles criptográficos, de nuevo otra vez. ¿Por qué? Porque son lo que me va a permitir proteger la información en origen, en almacenamiento, la voy a poder cifrar, en transmisión, en descifrado por un tercero. Muchas veces tengo que depositar mi información en terceras entidades. También voy a utilizar claves asimétricas generalmente. Bueno, como veis, la criptografía es fundamental. Y con esto terminamos la 27001. Y solo ya quiero una última diapositiva. Hemos visto riesgos internos, riesgos externos, riesgos legales. ¿Qué puntos de control os recomiendo aplicar para proteger nuestra información intelectual e industrial? Pero además, si vosotros, y no he querido porque ya nos hubiéramos tirado aquí 2 horas más, si vosotros estáis utilizando muchos sistemas cloud para el almacenamiento, para la compartición, para el acceso, utilizáis muchas soluciones cloud y esto cada día es más evidente, tendréis que también preocuparos de la 27017, que lo único que pasa es que son 44 controles, de los cuales solo 7 de ellos son nuevos, solo 2 hay nuevos objetivos de control, 2 grandes familias, y los otros 37 están basados en los de la 27001 o 27002, no voy a entrar en esto ahora, y son modificaciones, ¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, oye, una vez yo ya termine con estos activos de mi propiedad intelectual industrial, le exijo a mi proveedor que tiene la solución en cloud que elimine estos activos, el 815, que nos aplica tanto a nosotros como a ellos. ¿De acuerdo? Pues nada, fijaros estas diapositivas. Hemos ido pasando por diferentes controles internos, externos, legales, y cómo la herramienta 27001, Instant 27001, nos ayuda a gestionar todo este mare magnum, ¿no? Y ya está, ya he cumplido con el horario, casi, estrictamente como me gusta a mí. Y pues os dejo cualquier duda o pregunta que me queráis hacer por email, teléfono o ahora en los últimos 15 minutos. Bien, Luis, pues muchas gracias. Efectivamente, si queréis aprovechar ahora que tenemos aquí a Luis, levantáis la mano accionando el iconito levantar mano del panel de control de GoToWebinar y yo os abro el micro para que podáis plantear la pregunta vía micrófono o también la podéis plantear directamente por el chat. Escribid vuestra pregunta y yo se la traslado a Luis. Vamos a ver. Bueno, mientras se van animando, Luis, hay una cuestión que has tocado al final
que es el tema efectivamente que cada vez más las empresas pues van trabajando con el cloud, ¿no? Con, te diría, decenas de aplicaciones en el cloud, ¿no? Que pueden ir de Google Drive hasta otro tipo de aplicaciones. Esto realmente entiendo que complica y trastoca todo el tema de las normativas, ¿no? Para la protección de la información. Sí, si te fijas aquí hay 37 controles, imagino que tampoco quería entrar cuáles son, ¿no? Pero aparte de añadir nuevos, hay 37 controles de la 27001 que se ven afectados. Pues, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? ¿De quién es responsabilidad de las copias de seguridad en la nube? Como decía el caso que os he puesto de ejemplo, que se perdió el servidor en la nube porque entre el cliente y el proveedor pensaban que ese servidor era propiedad del cliente, pero se le cedió al proveedor y no aparecía por ningún lado quién era responsable de las copias de seguridad de este servidor. Pues se perdió 6 meses de trabajo y ahora vamos a juicio. Entonces, en copia de seguridad, en disponibilidad o también en confidencialidad, ¿quién es el responsable de si mañana hay una fuga de información de ese cloud? Si yo estoy utilizando CloudSat, ¿de quién es la responsabilidad? Todo esto tiene que estar por escrito en los contratos. ¿De quién es la responsabilidad que cuando yo finalizo la relación, me tienen que demostrar que borran mi información protegida intelectualmente o bien me la tienen que devolver si es que quiero que me devuelvan en formato digital? Como eso hay muchísimos ejemplos. Efectivamente, el cloud ha venido a cambiarlo todo. Por eso la 27017. Yo cuando me formé, quise formarme en la 27017 porque tenía claro que esto nos cambia el paradigma de la 27001, porque la 27001 ya sabéis que ha ido renovándose, pero la 17 para mí es clave y fundamental en la empresa actual porque es que todas utilizamos la nube, ¿no? En estos momentos. Cuando haces esos proyectos, esta consultoría, entiendo que la herramienta que nos has enseñado es un poco dependiendo de la necesidad que tenga el cliente, ¿no? O sea, habrá veces que utilices tu herramienta y otras que no. ¿Qué otro tipo de herramientas se utilizan para dar cumplimiento a este tipo de normativas? Pues hay clientes que ya tienen otras herramientas porque ya, por ejemplo, creo que tenemos de público algún potencial cliente mío dentro de poco, que ya tiene su propia herramienta. Pero ha visto esta herramienta y dice, oye, pues a lo mejor esta me parece más fácil de utilizar, es web. Por ejemplo, es muy importante porque que sea web no es una cosa trivial. Esto está basado en Confluence. Ya sabéis que es un gestor documental, gestor de contenidos, como SharePoint, como, entre comillas, WordPress. Tampoco me peguéis por decir esto. Es una especie de WordPress donde yo tengo contenido, puedo subir contenido. ¿Qué ocurre? Tengo clientes que me dicen, oye, es que tengo, o proveedores, clientes míos que son proveedores de otros, que dicen, Luis, yo tengo que demostrarle a un tercer cliente que cumplo con los controles tal y tal. Y claro, ¿qué hago? ¿Le doy acceso? Pues si tienes una herramienta web, simplemente le dices, yo te doy acceso al 18.1.1, al 18.1.2, 18.1.3, y aquí abajo donde decía que añades las evidencias, tu cliente va a poder comprobar cómo lo cumples. O terceras entidades, ¿no? Como asociaciones, pliegos, todo esto. Si el cliente ya tiene una herramienta propia, pues la mayoría de veces piensa que esta es más fácil. También suele ser más económica, menos de 2.000 euros, y solo se paga una vez, repito, una vez. No hay mantenimiento, hasta 10 accesos de usuario gratuitos. Bueno, entonces, si tiene otra herramienta, pues yo la uso. Tampoco voy a hablar de la competencia, pero yo siempre, para mí yo a veces incluso, esto no es broma, yo a veces prefiero ajustarme el coste de mis servicios en pro de utilizar esta herramienta, porque para mí también es más rápido. Si yo tengo que ahora aprender cómo usar otra herramienta, para mí también es un coste, quizás o no. La curva de aprendizaje me va a llevar más días y, por tanto, ¿sabes? Podemos utilizar la que queráis, pero yo recomiendo esta por facilidad, por coste, por accesibilidad de todas las terceras partes que tengan que acceder. Muy bien. Oye, Luis, pues muchísimas gracias nuevamente y nada, te vemos en septiembre con nuevos webinars alrededor de todo esto del compliance y la informática, te diría. Venga, pues nos vemos. Un saludo, Luis. Muchísimas gracias a todos. Estaros atentos a próximos webinars de Luis Vilanova.
con nuestras comunicaciones habituales. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. Feliz verano. Hasta luego.